Éxodo 17, versículos del 1 al 8. Toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes del Señor. Después acamparon en Refidín, pero no había agua para que el pueblo bebiera, así que le reclamaron a Moisés diciéndole: «Danos agua para beber». «¿Pero por qué me hacéis reclamaciones a mí? ¿Por qué no ponéis a prueba a Dios?», contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés. Ellos decían: «¿Pero para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto a nuestros hijos y nuestros animales?». Moisés clamó entonces al Señor y le dijo: «¿Qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas». El Señor le contestó: «Pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que la gente beba». Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Meriba porque los israelitas le habían hecho reclamaciones, y también lo llamó Masá porque habían puesto a prueba a Dios al decir: «¿Está o no está el Señor con nosotros?». Los amalecitas se dirigieron a Refidín para pelear contra los israelitas. Éxodo 17, versículos del 9 al 16. Entonces Moisés le dijo a Josué: «Escoge a algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano». Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso, y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Escribe esto en un libro para que sea recordado, y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas». Moisés hizo un altar al que puso por nombre «El Señor es mi bandera», y dijo: «La bandera del Señor en la mano. El Señor está en guerra con Amalec de una generación a otra». Éxodo capítulo 18, versículos del 1 al 13. Jetro, el sacerdote de Madián y suegro de Moisés, supo todo lo que había hecho Dios por Moisés y por su pueblo Israel, y supo también que el Señor los había sacado de Egipto. Moisés había despedido a su esposa Séfora y Jetro la había recibido a ella y a sus 2 hijos. Uno de estos se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho: «He sido un extranjero en tierra extraña». Y el otro se llamaba Eliezer, porque había dicho: «El Dios de mi padre vino en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón». Moisés había acampado en el desierto junto al monte de Dios, y allá fue Jetro acompañado por la esposa y los hijos de Moisés,
y le dijo a Moisés: «Yo, tu suegro Jetro, he venido a verte junto con tu esposa y sus 2 hijos». Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Y después de saludarse entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor le había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades que habían tenido en el camino y la forma en que el Señor los había salvado. Jetro se alegró por la mucha bondad que Dios había mostrado a los israelitas al salvarlos del poder de los egipcios y dijo: «Bendito sea el Señor, que os ha librado a vosotros, pueblo de Israel, del poder del faraón y de los egipcios, que os ha librado del opresor y de la insolencia con que ellos os trataron. Ahora estoy convencido de que el Señor es más grande que todos los dioses». Jetro tomó un animal para quemarlo en honor de Dios y también otras ofrendas. Luego Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para resolver los pleitos de los israelitas, los cuales acudían a él desde la mañana hasta la tarde. Éxodo capítulo 18, versículos del 14 al 27. Al ver el trabajo que Moisés se tomaba, su suegro le dijo: «¿Por qué te tomas todo este trabajo? La gente acude a ti desde la mañana hasta la tarde. ¿Por qué te dedicas a atenderlos tú solo?». Moisés le contestó: «Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. Cuando tienen dificultades entre ellos, vienen a verme para que yo decida quién es el que tiene la razón. Entonces yo les hago saber las leyes y las enseñanzas de Dios». Pero su suegro Jetro le advirtió: «No está bien lo que haces, pues te cansas tú y se cansa la gente que está contigo. La tarea sobrepasa tus fuerzas y tú solo no vas a poder realizarla. Escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en lugar del pueblo y presentarle a Él esos problemas. A ellos, instrúyelos en las leyes y en las enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. Por lo que a ti toca, escoge entre el pueblo hombres capaces que tengan temor de Dios y que sean sinceros, hombres que no busquen ganancias malavidas, y a unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre grupos de 50 y a otros sobre grupos de 10. Ellos dictarán sentencia entre el pueblo en todo momento. Los problemas grandes te los traerán a ti, y los problemas pequeños los atenderán ellos. Así te quitarás ese peso de encima y ellos te ayudarán a llevarlo. Si pones esto en práctica y si Dios así te lo ordena, podrás resistir. La gente, por su parte, se irá feliz a su casa». Moisés le hizo caso a su suegro y puso en práctica todo lo que le había dicho. Escogió a los hombres más capaces de Israel y les dio autoridad sobre grupos de 1000 personas, de 100, de 50 y de 10. Ellos dictaban sentencia entre el pueblo en todo momento. Los problemas difíciles se los llevaban a Moisés, pero todos los problemas de menor importancia los resolvían ellos mismos. Después Moisés y su suegro se despidieron y su suegro regresó a su país. Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 13. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto. Después de salir de Refidín, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí mismo frente al monte. Allí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor le llamó desde el monte y le dijo: «Anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Vosotros habéis visto lo que yo hice con los egipcios,
y cómo os he traído a vosotros a donde yo estoy, como si vinierais sobre las alas de un águila. Así que, si vosotros me obedecéis en todo y cumplís mi alianza, seréis mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una voz: «Haremos todo lo que el Señor ha ordenado». Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo: «Mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa para que la gente me oiga hablar contigo y así tengan siempre confianza en ti». Moisés le repitió al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo: «Ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rinda culto. Deben lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana, porque pasado mañana bajaré yo, el Señor, al monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte para que la gente no pase, y diles que respeten el monte y que no suban a él ni se acerquen a sus alrededores, porque todo el que se acerque será condenado a muerte. Pero nadie debe ponerle la mano encima, sino que tendrán que matarlo a pedradas o a flechazos. No importa si es un hombre o un animal, no se le deberá dejar con vida. La gente podrá subir al monte solo cuando se oiga el toque del cuerno del carnero». Éxodo capítulo 19, versículos del 14 al 25. Moisés bajó del monte a preparar al pueblo para que rindiera culto a Dios. La gente se lavó la ropa y Moisés les dijo: «Preparaos para pasado mañana y mientras tanto no tengáis relaciones sexuales». Al amanecer del tercer día hubo relámpagos y truenos y una nube espesa se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaran de miedo. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado a él en medio de fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. El Señor bajó a la parte más alta del monte Sinaí y le pidió a Moisés que subiera a ese mismo lugar. Moisés subió y el Señor le dijo: «Baja y adviértele a la gente que no pase del límite ni trate de verme, no sea que muchos de ellos caigan muertos. Aún los sacerdotes que pueden acercarse a mí deberán purificarse, no sea que yo haga destrozos entre ellos». Moisés le contestó al Señor: «El pueblo no se atreverá a subir a este monte Sinaí, pues tú nos ordenaste ponerle un límite y declararlo sagrado». Pero el Señor le dijo: «Anda, baja. Después subirás con Aarón, pero los sacerdotes y el pueblo no deben pasar del límite para subir a donde yo estoy, no sea que yo haga destrozos entre ellos». Moisés bajó y repitió esto mismo a los israelitas. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Dios habló y dijo todas estas palabras: «Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí.
No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, en sus nietos y sus bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el 7º día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el 7º día. Por eso, el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Éxodo capítulo 20, versículos del 18 al 26. Todos los israelitas fueron testigos de los truenos y los relámpagos, del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo, pero tenían miedo y se mantenían alejados. Así que le dijeron a Moisés: «Háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos». Moisés les contestó: «No tengáis miedo. Dios ha venido para poneros a prueba y para que siempre sintáis temor de Él, a fin de que no pequéis». Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la nube oscura en la que estaba Dios. Y el Señor le dijo a Moisés: «Di lo siguiente a los israelitas: ya vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. No hagáis ídolos de oro o plata para adorarlos como a mí. Hacedme un altar de tierra y ofrecerme en él los animales de vuestros rebaños y ganados como holocaustos y sacrificios de reconciliación. Yo vendré y os bendeciré en cada lugar en el que yo quiera que se recuerde mi nombre. Y si me hacéis un altar de piedras, que no sea de piedras labradas, porque al labrar la piedra con herramientas se la hace indigna de un altar. Mi altar no debe tener escalones, para que al subir no mostréis la parte desnuda de vuestro cuerpo». Éxodo capítulo 21, versículos del 1 al 19. Estas son las leyes que les darás. Si compras un esclavo hebreo, trabajará durante 6 años, pero al 7º año quedará libre sin que tenga que pagar nada por su libertad. Si llegó solo, se irá solo. Si tenía mujer, su mujer se irá con él. Si su amo le da una mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y el esclavo se irá solo. Pero si el esclavo no acepta su libertad porque ama a su mujer, a sus hijos y a su amo, entonces el amo lo llevará ante Dios
lo arrimará a la puerta o al marco de la puerta y con un punzón le atravesará la oreja. Así será esclavo suyo para siempre. Si alguien vende a su hija como esclava, ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el amo decide no tomarla por esposa porque la muchacha no le gusta, deberá permitir que le paguen su rescate, pero aunque la rechace, no podrá venderla a ningún extranjero. Si la da por esposa a su hijo, deberá tratarla como a una hija. Si toma otra esposa, no deberá reducirle a la primera ni la comida, ni la ropa, ni sus derechos de esposa. Pero si no le da ninguna de esas tres cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. El que hiera a alguien y lo mate, será condenado a muerte. Pero si no lo hizo a propósito, sino que de Dios estaba que muriera, yo te diré después a qué lugar podrá ir a refugiarse. Pero al que se enoje con su prójimo y lo mate a sangre fría, lo buscarás aunque se refugie en mi altar y lo condenarás a muerte. El que hiera a su padre o a su madre, será condenado a muerte. El que secuestre a una persona, ya sea que la haya vendido o que aún la tenga en su poder, será condenado a muerte. El que insulte a su padre o a su madre, será condenado a muerte. En caso de peleas, si un hombre hiere a otro de una pedrada o de un puñetazo y lo hace caer en cama pero no lo mata, el que hirió será declarado inocente solo si el herido se levanta y puede salir a la calle con ayuda de un bastón, pero no tendrá que pagarle las curaciones y el tiempo perdido. Éxodo capítulo 21, versículos del 20 al 36. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o esclava y lo mata, deberá hacérsele pagar su crimen. Pero si vive un día o más, ya no se le castigará, pues el esclavo es de su propiedad. Si dos hombres se pelean y llegan a lastimar a una mujer embarazada haciéndola abortar, pero sin poner en peligro su vida, el culpable deberá pagar de multa lo que el marido de la mujer exija según la decisión de los jueces. Pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, se exigirá vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava y lo deja tuerto, tendrá que darle la libertad a cambio de su ojo. Si le rompe un diente, también tendrá que darle la libertad a cambio de su diente. Si un buey embiste a un hombre o a una mujer y lo mata, se matará al buey a pedradas y no se comerá su carne, pero no se castigará al dueño del buey. Pero si el buey tenía ya la costumbre de embestir y llega a matar a alguien, se le matará a pedradas lo mismo que al dueño si es que el dueño lo sabía pero no hacía caso. Si en vez de la pena de muerte le imponen una multa, tendrá que pagar la multa que le impongan a cambio de su vida. Esta misma ley vale en caso de que el embestido sea un muchacho o una muchacha. Y si el buey embiste a un esclavo o una esclava, se matará al buey a pedradas y al amo del esclavo o de la esclava se le darán como pago 30 monedas de plata. Si alguien deja abierto un pozo o hace un pozo y no lo tapa, y en él se cae un buey o un asno, el dueño del pozo tendrá que compensar al dueño del animal por esa pérdida, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de alguien embiste y mata al buey de otro hombre, venderán el buey vivo y se repartirán por mitad el dinero y la carne del buey muerto. Pero si se sabe que el buey ha tenido la costumbre de embestir y su dueño no hacía caso, tendrá que compensar al otro dueño con un buey vivo a cambio del muerto, y el buey muerto será para él.
Éxodo capítulo 22, versículos del 1 al 15. En caso de que alguien robe un buey o una oveja y lo mate o lo venda, tendrá que pagar 5 reses por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si un ladrón es sorprendido en el momento del robo y se le hiere y muere, su muerte no se considerará un asesinato. Pero si ya es de día, su muerte sí se considerará un asesinato. El que robe tendrá que pagar el precio de lo que haya robado, pero si no tiene dinero, él mismo será vendido para pagar lo robado. Si se le encuentra el animal robado en su poder y con vida, tendrá que pagar el doble, ya sea un buey, un asno o una oveja. Y si alguien suelta a sus animales para que pasten en un campo o viñedo, y sus animales pastan en el campo de otro, tendrá que pagar el daño con lo mejor de su propio campo o de su propio viñedo. Si alguien hace fuego y el fuego se extiende a las zarzas y quema el trigo amontonado o el que está por cosecharse o toda la siembra, esa persona tendrá que pagar los daños causados por el fuego. Si alguien le confía a otra persona dinero o cosas de valor y a esa persona se los roban de su propia casa, el ladrón tendrá que pagar el doble si es que lo encuentran. Pero si no lo encuentran, entonces el dueño de la casa será llevado ante Dios para ver si no ha echado mano de lo que el otro le confió. Si alguien se apropia de un buey, un asno o una oveja, o de algún vestido o cualquier otra cosa que se haya perdido y que alguno reclame como suyos, el caso de esas dos personas se llevará ante Dios, y el que resulte culpable pagará el doble al otro. Si alguien le confía a otra persona un asno, un buey o una oveja, o cualquier otro animal, y ese animal muere, o es lastimado, o es robado sin que nadie lo vea, esa persona hará un juramento al dueño en el nombre del Señor de que no echó mano de lo que el otro le confió. El dueño aceptará su palabra y el otro no pagará nada. Pero si le robaron el animal ante sus propios ojos, tendrá que pagárselo al dueño. Si el animal fue despedazado por un animal salvaje, para no pagar nada se deberán presentar como prueba los restos del animal muerto. Si alguien pide a otro que le preste un animal y el animal muere o resulta lastimado sin estar presente el dueño, el que lo pidió prestado, tendrá que pagar el daño. Pero si el dueño está presente, no tendrá que pagar nada. Si el animal había sido alquilado, el costo del alquiler será el único pago. Éxodo capítulo 22, versículos del 16 al 31. En caso de que alguien seduzca a una mujer virgen que no esté comprometida y la deshonre, tendrá que pagar la compensación acostumbrada y casarse con ella. Aun si el padre de la joven no quiere dársela como esposa, tendrá que pagar la dote que se acostumbra a dar por una mujer virgen. No dejes con vida a ninguna hechicera. El que se entregue a actos sexuales con un animal será condenado a muerte. El que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos solamente al Señor será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas al extranjero, porque vosotros también fuisteis extranjeros en Egipto. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos, porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda, y con gran furia a golpe de espada os quitaré la vida a vosotros. Entonces quienes se quedarán viudas y huérfanos serán vuestras mujeres y vuestros hijos. Si le prestas dinero a alguna persona pobre de mi pueblo que viva contigo, no te portes con ella como un prestamista, ni le cobres intereses. Si esa persona te da su ropa como garantía del préstamo, devuélvesela al ponerse el sol, porque esa ropa es lo único que tiene para protegerse del frío. Y si no, ¿sobre qué va a acostarse?
Y si Él me pide ayuda, en su ayuda iré, porque yo sé tener compasión. Nunca ofendas a Dios, ni maldigas al que gobierna a tu pueblo. No tardes en traerme ofrendas de todas tus cosechas y de todo tu vino. Tu primer hijo me lo darás, lo mismo que la primera cría de tus vacas y de tus ovejas. Pueden quedarse 7 días con su madre, pero a los 8 días de nacidos me los darás. Vosotros debéis ser hombres consagrados a mí. No comáis la carne de animales despedazados por las fieras del campo. Echadla a los perros. Éxodo capítulo 23, versículos del 1 al 17. No des informes falsos ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. No sigas a la mayoría en su maldad. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría, inclinándote por lo que no es justo, pero tampoco favorezcas indebidamente las demandas del pobre. Si encuentras el buey o el asno que tu enemigo había perdido, devuélveselo. No dejes de ayudar a aquel que te odia. Si ves que su asno cae bajo el peso de la carga, ayúdale a quitar la carga de encima. No le desconozcas al pobre sus derechos en un asunto legal. Apártate de las acusaciones falsas y no condenes a muerte al hombre inocente y sin culpa, porque yo no declararé inocente al culpable. No aceptes soborno, porque el soborno vuelve ciegos a los hombres y hace que los inocentes pierdan el caso. No oprimas al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto y ya sabéis lo que es vivir en otro país. Cultiva la tierra y recoge las cosechas durante 6 años, pero el 7º año no la cultives. Déjala descansar para que la gente pobre de tu país coma de ella y para que los animales salvajes se comen lo que sobre. Haz lo mismo con tus viñedos y con tus olivos. Haz durante 6 días todo lo que tengas que hacer, pero descansa el día 7º para que descansen también tu buey y tu asno, y recobren así sus fuerzas tu esclavo y el extranjero. Cumplid con todo lo que se os ha dicho, y que jamás se escuche en vuestros labios el nombre de otros dioses. Haced fiesta en mi honor 3 veces al año. Celebra la fiesta del pan sin levadura, y de acuerdo con lo que te he ordenado, come en ella pan sin levadura durante 7 días. La fecha señalada es el mes de Abib, porque en ese mes salisteis de Egipto, y nadie podrá venir a verme si no trae algo. Celebra también la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos de lo que sembraste en el campo, lo mismo que la fiesta de la cosecha de fin de año, cuando coseches todo lo que hayas sembrado. Todos los hombres deben presentarse ante el Señor 3 veces al año.